Listo, ya pueden ir anotando entonces sus datos. Bien, bueno, vamos entonces a comenzar la clase. El día de hoy vamos a continuar con el tema que arrancó la semana pasada, que es de integración numérica. Bien, entonces, bueno, la semana pasada tuve oportunidad de dar clase a algunos a los que pudieron asistir a la clase presencial. Arranqué con el tema de integración numérica. Este tema consta de los métodos de trapecios, Simpson 1/3, Simpson 3/8 y integración múltiple. ¿Okay? En este caso, para funciones bivariables, funciones en el espacio 3D. ¿Okay? Entonces, la semana pasada comenzamos con el método de trapecios y el método de Simpson 1/3. Bien, todo este contenido, todo este tema de integración numérica, lo pueden ver perfectamente en el documento que es descargable desde el módulo 7, que es el que les voy a presentar a continuación. Para aquellos que no pudieron asistir a las clases presenciales de la semana pasada, pues bueno, simplemente lo que pueden hacer es descargarse del módulo 7 esta guía y pues, básicamente aquí está todo explicado, sin más ni menos. Como la clase pasada caía en los días de laboratorio, es decir, había uso de computadoras, ¿verdad? Entonces, bueno, se dio un mix de clases teóricas con algo de clases de laboratorio. Bien, entonces, bueno, también en módulo 7 tendrán acceso a los archivos, pues los archivos .m de los métodos correspondientes. Bien, entonces, bueno, la semana pasada arrancamos con el método de trapecios, Simpson 1/3, como les dije hace breve instante. Esto es más que todo lo que se explicó en la clase pasada. Vuelvo y repito, esto lo pueden descargar perfectamente en módulo 7. Bien. En esencia, lo que ustedes necesitan saber es que para poder realizar una integración numérica, ¿okay? Una integración distinta a la que estamos acostumbrados a hacer desde cálculo 2, ¿okay? Que son las integraciones o las integrales analíticas, ¿verdad? Aplicando los métodos convencionales, las reglas de integración o integración por partes, de ser preciso, o cambios de variables. Bueno, ustedes pueden aplicar métodos numéricos para resolver este tipo de problemas. Bien, sobre todo si la integral es difícil de obtener o peor aún, si no tiene una primitiva. ¿Ok? Entonces, este tipo de métodos, los de trapecios, Simpson 1/3, 3/8, lo que hace es obtener una solución numérica. Estos métodos no les van a permitir en lo absoluto obtener una solución algebraica, ¿okay? O solución analítica, como se dice comúnmente en cálculo. ¿Okay? Con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Cuándo utilizar un método de integración numérica? Cuando ustedes lo que requieran es obtener el valor de un área, si es una integral en el plano cartesiano, o la integral de un volumen, si es una integral asociada a un espacio 3D, ¿ok? El espacio X, Y, Z. En este caso, y lo que necesitan es obtener un número como tal. Y por supuesto, otra razón o motivo para aplicar estos métodos es pues, que la integral sea difícil de obtener de forma analítica. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la fórmula del método de trapecio? La que van a utilizar, ¿ok? Sería entonces, en esencia, para n trapecios, ¿ok? Sería esta fórmula. ¿Qué significa para n trapecios? Bueno, simplemente es por el número de subintervalos en el cual ustedes van a dividir el área o el intervalo de integración. Si ustedes tienen que resolver una integral que vaya desde x sub 1 hasta x sub 4, ¿ok? La forma para poder obtener una integral por el método de los trapecios que sea lo más precisa posible, considerando que todo método numérico tiene un grado de error, es incrementar el número de trapecios dentro del intervalo de integración. ¿Bien? Entonces, básicamente de eso es de lo que se trata. Mientras más trapecios, más preciso es el método. Pues. ¿De acuerdo? Yo de todas formas, yo tengo algunos videos de esta misma clase que yo di en línea el semestre pasado o el semestres anteriores. Voy a revisar en el disco duro de mi computadora, desde la de la casa, o decir aquí también la de la oficina. Y bueno, en lo que tenga yo un chance, bueno, les postearé esos videos de como compensación, pues, ¿okay? Como para que tengan ese material audiovisual. Esa es la fórmula. Y lo más interesante, bueno, que de repente es para que ustedes puedan más o menos visualizar con mayor claridad este ejemplo resuelto. ¿Okay?
pueden revisar este ejemplo. ¿Ok? Esta es la forma tabular de aplicar el método de los trapecios. De hecho, un vistazo y listo. El método de Simpson 1/3, ¿ok? A diferencia del método de los trapecios, que como su nombre lo indicaba, se basa en la aproximación de áreas por medio de figuras geométricas, en este caso, trapecios como tal. El caso del método de Simpson 1/3 se basa en la interpolación polinómica. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que si de repente tenemos esta función y queremos hallar la integral entre dos puntos, ¿verdad? En este intervalo, y resulta que esta ecuación no tiene primitiva, ¿verdad? Esta integral no tiene primitiva, o su primitiva es bastante esquiva, difícil, laboriosa de obtener, bueno, se puede recurrir a otro truco. En vez de aproximar a trapecios, se toman tres puntos de esta función dentro del intervalo de integración, ¿verdad? Dos de esos tres puntos estarían precisamente en el extremo, corresponderían a los extremos del intervalo de integración, y el tercer punto sería el punto medio. Bien, sería la f evaluada en el punto medio del intervalo de integración. Y después, ¿qué hacemos con esos tres puntos? Se efectúa una interpolación polinómica. Como son tres puntos, el polinomio interpolante resultante vendría siendo un polinomio de grado 2, una parábola. Y bueno, lo que se hace es aproximar la integral de esta función a la integral de una parábola. La integral de cualquier polinomio, de un polinomio de cualquier grado, es muy fácil de obtener, y bueno, ese es precisamente el propósito de este método. Hacer un problema difícil de obtener, de resolver, en uno más fácil, mediante el ajuste a un polinomio. Bien, en este caso un polinomio interpolante. ¿Ok? De eso es de lo que se trata el método de Simpson 1/3. Más adelante aquí van a ver las demostraciones, aplicando por ejemplo el método de las diferencias divididas para obtener un polinomio interpolante genérico, integrarlo, ¿ok? Esto es más que todo pura demostrar para fines meramente demostrativos, para que ustedes vean cuál es finalmente la fórmula que se obtiene. Esta sería la fórmula, que sería h tercios. Este es para el caso de hacer la aproximación a una parábola. Pero, como sucede en todos los métodos numéricos, esta aproximación a parábola también tiene un grado de error. Para reducir el grado de error, lo que se aconseja es aproximar dentro del intervalo de integración, aproximar a más de una parábola, es decir, a 2, 3, 4, dependiendo. Mientras más parábolas se aproximen dentro del intervalo de integración, más preciso será el resultado a obtener. Bien. Ahora bien, otra cosa importante que tienen que tomar en cuenta con el método de Simpson 1/3 es el número de intervalos. Mientras que por cada trapecio, en el método de los trapecios, por cada trapecio hay un intervalo asociado, por cada parábola hay dos intervalos. Entonces, aquí hay una primera gran diferencia con respecto al método de los trapecios. El método de Simpson 1/3, el número de intervalos siempre es par. Es decir, si ajustamos a una parábola, son dos intervalos por parábola. Si ajustamos a tres parábolas, serían 6 intervalos. ¿Ok? En general. Esta es pues entonces la fórmula o el conjunto de fórmulas para aplicar Simpson 1/3. ¿Bien? Y bueno, más adelante se les presenta este ejemplo que tienen por aquí. En la clase pasada, a los que asistieron a las clases presenciales, ¿verdad? A las clases presenciales, ya estaba buscando algo por acá. Ajá, listo. Bien. Uno deja de utilizar el Zoom por un par de semanas y ya hay cosas que aún se le olvidan. Bien. En la clase pasada yo le dejé trabajamos con un par de problemas adicionales a los que aparecen aquí en la guía. Por ejemplo, para aplicar el método de los trapecios, ¿verdad? De hecho, hasta perdí el pulso. Estoy escribiendo espantoso. Se resolvió este problema, ¿ok? Un problema que era x al cuadrado por exponencial de x, diferencial de x.
Este problema, ¿ok? Aquellos que tengan muy buena memoria recordarán que este tipo de integrales se resuelve aplicando integración por partes, ¿ok? Y bueno, había que aplicar integral por partes 2 veces, porque esta no se resuelve con la primera aplicación, sino que después que se obtiene la primera ecuación de integración por partes, la integral residual hay que volverle a aplicar otra vez integración por partes, ¿ok? Entonces, bueno, esta integral daba aproximadamente, era 12.060 si se resuelve de forma analítica. Si lo hacen por el método de los trapecios, ¿ok? Aproximando el método de los trapecios, creo que les va a dar un poquito diferente. Creo que daba 12.346 o algo así. Ahora, ¿para cuántos intervalos? Para los que no asistieron a la clase presencial, si quieren pueden practicar después que hayan revisado los ejercicios que están aquí en esta guía, resuelvan entonces esta integral utilizando 3 intervalos, o lo que es lo mismo, 3 trapecios. ¿De acuerdo? Otro problema que también se resolvió en las clases presenciales fue, pero utilizando el método de Simpson un tercio, fue esta otra integral que está aquí. ¿Ok? Se mandó a resolver una integral que va desde menos 10 hasta 0 de esta función. Esta función esto es 2 raíz de 2pi por la exponencial de menos 1/2 x cuadrado por diferencial de x. Aquellos que tengan buena memoria, okay, que hayan visto, por ejemplo, estadística y probabilidades del semestre pasado, sea en informática o en ingeniería civil o en la misma ingeniería industrial, okay, recordarán que esta ecuación corresponde a la distribución normal, estándar, de media 0 y desviación típica 1. ¿Okay? Y lo que se mandó fue hallar el área bajo la curva comprendida entre menos 10 y 0. Resuelvan este ejercicio, ¿ok? Este ejercicio utilizando, no recuerdo si era con 2 o con 3 parábolas. Bueno, esto hay que aproximarlo a 3 parábolas. Aproximando a 3 parábolas. O lo que es lo mismo, a 6 intervalos. ¿Ok? ¿Cuánto debería dar esta área? Esta área debería dar 0,5 aproximadamente. ¿Ok? Aproximadamente 0,5. Ese debería ser el resultado. Como ustedes, si vieron esta función en estadística y probabilidades, sabrán que esta integral no tiene primitiva. ¿Ok? Bueno, hay un truquito por allí que se trata de simplemente hacer un cambio de variable a coordenadas polares, y entonces cuando se hace el cambio de variables a coordenadas polares se obtiene la integral. Pero normalmente esta integral que tenemos por acá, trabajando desde el plano cartesiano, es imposible de resolver. En estadística y probabilidades, cuando hay que trabajar con la distribución normal, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza tablas, ¿verdad? La normal estándar. Y cuando no es una distribución normal estándar, sino una distribución normal cualquiera con media distinta de 0 y desviación típica distinta de 1, bueno, lo que se hace es un cambio de variable para convertir en desviación estándar, en normal estándar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué se hace con todo? Entonces se trabaja con unas tablas. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vienen esas tablas? La respuesta es de aplicar alguno de estos métodos de integración numérica. Todos esos números que aparecen en las tablas de la distribución estándar, de la distribución normal estándar, vienen de aplicar integrales numéricas. El método de los trapecios o el método de Simpson un tercio o inclusive el de 3/4, el de 3/8 que vamos a ver en breve instante. Entonces, bueno, el origen de los datos que aparecen en una tabla de distribución normal estándar es justamente una integral numérica. Bien, como para que esa es información de referencia, como para que vean una de las importantes aplicaciones que tiene la integración numérica, en este caso en el campo de la estadística, por ejemplo. Bien, entonces, bueno, nada.
revisen este par de problemas que se dejaron planteados en las clases presenciales de la semana pasada y bueno, cualquier duda me escriben por el WhatsApp. Vamos a pasar ahora a lo que es el siguiente método. ¿Okay? El siguiente método consiste se llama el método de integración numérica por Simpson 3/8. ¿Okay? El método de Simpson 3/8 es una extensión del método de Simpson 1/3. ¿En qué se basa? Se basa en, al igual que en el método de Simpson 1/3, hacer un ajuste polinómico. Es decir, si la integral, si la integral definida que uno quiere resolver es difícil de obtener porque no tiene primitiva, la primitiva es esquiva, es laboriosa de obtener, ¿verdad? Porque explicará muchos cambios de variable o un cambio de coordenadas, lo que fuere. Entonces, bueno, tenemos la opción de más bien hacer un ajuste polinómico, a trabajar con un polinomio que equivalga, que se aproxime, a la curva de la función que uno está integrando. En este caso, en vez de tomar de esta función original 3 puntos, como se hace en el método de Simpson 1/3, tomaremos 4. Al tomar 4 puntos de esa función, lo que estamos obteniendo entonces un polinomio de grado 3, un polinomio interpolante de grado 3. Es importante que 2 de esos puntos que nosotros tomemos, ¿verdad?, tienen que corresponder a los extremos del intervalo de integración, es decir, f sub 0 corresponde al x sub 0, que es el extremo izquierdo del intervalo de integración, y f sub 3 vendría siendo el valor de f evaluado en el extremo derecho de ese mismo intervalo. ¿Bien? F1 y F2, bueno, son puntos que van a estar a distancias equidistantes. ¿Okay? Esa es otra cosa importante que también tienen los métodos de trapecios y de Simpson 1/3, que los anchos de intervalo son todos iguales. Bien, eso también se debe cumplir en el método de Simpson 3/8. Bien. Entonces, tomando estos 3 puntos, la demostración para poder aplicar este método puede perfectamente desarrollarse mediante alguno de los métodos de interpolaciones polinómicas que vimos en el tema anterior. En este caso, en esta lámina se desarrolló o se propuso el método de las diferencias divididas. En el caso de Simpson 1/3 se hizo un desarrollo, de la demostración con diferencias divididas, obteniendo desde la integral hasta la ecuación de la integral hasta la fórmula de Simpson 1/3. En el caso de Simpson 3/8 es un poco más laborioso, queda allí planteado o sugerido. Si alguno quiere desarrollar la demostración, bueno, queda libertad, de cada quien, pero básicamente ello conlleva a esta fórmula que tienen acá. La integral, o el área debajo de la curva se aproxima a la integral de este polinomio cúbico, cuyo resultado es h tercios, perdón, 3 por h entre 8, o 3 octavos de h, siendo h el ancho de intervalo de cada uno de esos subintervalos que tenemos aquí, por esta suma que tenemos, que es f0, f sub 0, más 3 veces f sub 1, más 3 veces f sub 2, más f sub 3. Otra cosa importante que hay que destacar es que cuántos intervalos caben dentro de este intervalo de integración. Cuando uno ajusta a un polinomio cúbico, se generan automáticamente 3 subintervalos. ¿Ok? Pues porque estamos trabajando con 4 puntos. Entre 4 puntos o dentro de 4 puntos se generan 3 subintervalos. Por supuesto, al igual que con el caso de trapecio y de Simpson 1/3, este método de integración también tiene un grado de error, el cual para reducirlo, simplemente lo que hay que hacer es incrementar el número de polinomios cúbicos con el cual se hace el ajuste. Mientras más polinomios cúbicos consecutivos tengamos en este intervalo de integración, más preciso será su resultado. Bien, entonces, por supuesto, si en vez de trabajar con un polinomio cúbico hacemos el ajuste a 2, ¿cuántos intervalos tendríamos? Tendríamos 2 por 3, 6 intervalos. Si trabajamos con 3 polinomios cúbicos, entonces tendríamos 3 por 3, 9 intervalos. En general, el número de intervalos con el cual se debe trabajar el método de integración por
Simpson 3 octavos es siempre múltiplos de 3, siempre. ¿Ok? Esto es muy importante porque una típica concha de mango que pongo en las preguntas de un parcial de este tema es estar pendiente de que los números de intervalos sean consistentes con el método de integración aplicado. Si, por ejemplo, ustedes intentan resolver o alguno de ustedes llega a resolver un problema de integración numérica de Simpson 3 octavos, aplicando un n, utilizando un valor de n distinto a uno que fuere múltiplo de 3, entonces el ejercicio está mal. ¿Por qué? Porque teóricamente está mal planteado o está mal razonado el ejercicio o mal efectuado el procedimiento. Por lo tanto, tienen que estar muy pendientes de eso. ¿Okay? El número de intervalos tiene que ser consistente con el método. Lo mismo pasaría con Simpson un tercio. Si ustedes intentan resolver un ejercicio de Simpson un tercio y el número de intervalos no es par, entonces ese ejercicio está mal. Está malo porque no es consistente con la definición y la demostración del método de Simpson un tercio. El único método que no tiene restricciones en cuanto al número de intervalos es el método de trapecio. Pueden trabajar con cualquier número de intervalos. ¿Por qué? Porque por cada trapecio que uno ajuste dentro del intervalo de integración, se trabaja con un único intervalo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, ahí no hay problema. ¿Bien? Ahí pueden trabajar perfectamente con cualquier. ¿Dónde van a encontrar restricciones? Repito, con el método de Simpson un tercio o con el método de Simpson 3 octavos. Repito, con Simpson un tercio los números de intervalos son pares. Y con Simpson 3 octavos los números de intervalos son múltiplos de 3. Bien. Esta sería la fórmula general. En este caso, ¿okay? Echen un vistazo en la guía. Y bueno, aquí tienen este ejercicio para resolver. Estime, por ejemplo, aquí tienen esta integral que va de 1 a 8. ¿Okay? De 1 a 8. Estime su valor aproximando al área de dos polinomios de grado 3. Esta es otra típica concha de mango. Yo a veces en los exámenes no pongo el número de intervalos, sino que pongo el número de polinomios. Por lo tanto, si ustedes están pilas con el tema de la teoría, sabrán que si yo les digo ajusten a dos polinomios de grado 3, ¿cuántos intervalos tienen que utilizar? 3 por 3, ¿ok? O perdón, 2 por 3, 6. Serían 6 intervalos. Entonces, bueno, de hecho aquí está el desarrollo. Número de intervalos, 2 polinomios por 3 intervalos por polinomio, 6 intervalos. Ese es el valor de n. Automáticamente calculan entonces el valor de h, ¿verdad? Seguidamente calculan h. ¿Cómo se calcula h? Bueno, simplemente toman el extremo, el valor del extremo derecho del intervalo de integración menos el extremo izquierdo del intervalo de integración, toman su valor absoluto y lo dividen entre el número de intervalos que hay dentro del intervalo de integración. Entonces sería 7 sextos igual a 1.16667. ¿Ok? Luego, bueno, utilizan esta fórmula. Esta fórmula es para hallar qué cosa, los valores intermedios de x. Ya vamos a ver cuáles son esos valores intermedios. Y utilizan la fórmula de la función que está en el argumento de la integral. ¿Para qué necesitamos el valor de h, el valor de los x sub i y este valor de f? Bueno, simplemente para desarrollar esta tabla. Este es el método tabular, que es básicamente el mismo método que se aplica en Simpson un tercio y en el método de los trapecios. Este método tabular consiste en desarrollar esta primera columna donde se colocan los subíndices que corresponderán a los valores de x, a los valores de f e inclusive a los valores de los coeficientes dentro de la fórmula del método de integración numérica. Fíjense que aquí tenemos que los subíndices en este caso serían f0 y el subíndice de x por supuesto también sería x sub 0. Aquí serían los valores f sub 1, f sub 2, f sub 3, etc. Bueno, supongamos, si nosotros desarrollamos esto para esta fórmula, para este problema, es decir, con 6 intervalos, que realmente cuál sería el desarrollo acá. Vamos a verlo por aquí de este lado. Este desarrollo sería, el área sería 3 octavos de h por f sub 0 más 3f sub 1 más 3f sub 2
más 2 f sub 3 más 3 f sub 4 más 3 f sub 5 y por último más f sub 6. ¿Okay? Esta fórmula es, o esta ecuación que ven aquí, es resultado de desarrollar la fórmula original. ¿Cuál fórmula? La de el método de Simpson 3/8, esta que está acá. ¿Okay? Esta es la fórmula general. Si nosotros aplicamos esa fórmula, pues bueno, entonces tendríamos este desarrollo. Pero lo aconsejable, ¿qué es? Lo aconsejable es que ustedes trabajen con, ¿cómo se llama? De forma tabular para que tengan un mejor control, un mayor control de cada uno de los términos que se desarrollan acá y así reducir al mínimo la posibilidad de equivocarse. En esta tabla, bueno, ¿qué es lo que se hace? Primero se colocan todos los subíndices que aplican, pues en este caso, los subíndices que van de 0 a 6. En la siguiente columna colocarán los valores de x que ustedes necesitarán. En este caso, los valores, el x sub 0 que corresponde al extremo izquierdo del intervalo de integración y x sub 6 o lo que es como, lo que se conoce también como x sub n a el extremo derecho de ese mismo intervalo. Aquella ecuación que se les mostró más atrás, que es la de x sub i igual a x sub 0 más i por h. Esta ecuación es para obtener cada uno de estos valores que están aquí. Son los valores x sub i intermedios. ¿Ok? Por ejemplo, ¿de dónde sale este valor? ¿Cómo se obtiene? Bueno, es agarrar x sub 0 y sumarle i por h. En este caso, 1 por h. Entonces, si h vale, ¿cómo se llama esto? 1,1667, creo que era 7 sextos, ¿no? Creo que ese es el valor de h, ¿no? Entonces, bueno, simplemente sería 1 más 1 por 7 sextos, que sería este valor. Luego, el siguiente valor, x sub 2, sería 1 nuevamente, más 2 por 7 sextos, que sería 3.3333. El siguiente valor sería 1 más 3 por h, 4.5. El siguiente valor, 1 más 4 por h, 5.66667. Y así sucesivamente. ¿Ves? Esta es la fórmula para hallar estos valores intermedios. Bien. Luego, por último, o bueno, a continuación tendrían que entonces hallar cada uno de los valores f sub i correspondientes, utilizando por supuesto la fórmula del argumento de la integral, o sea, lo que es la función que se iba a integrar. Bien. Luego en esta otra columna, en esta columna se colocan los coeficientes de las funciones dentro de la fórmula de la integración numérica. En este caso, el primer coeficiente y el último siempre son 1. Son los coeficientes que acompañan a los f sub i. Y dependiendo del valor de i, del subíndice, el coeficiente puede ser 3 o 2. Recordando que en el caso de el valor 2, el coeficiente igual a 2, corresponderá a acompañar a aquellas funciones cuyo subíndice sea múltiplo de 3, de acuerdo con la fórmula. Mientras que los demás coeficientes, los demás coeficientes van a valer 3 y acompañarán a aquellos valores de f cuyo subíndice no fuere múltiplo de 3. En pocas palabras. O sea, aquí la seguidilla sería 1, 3, 3, 2, 3, 3, 1. ¿Pero por qué va este 2? Porque corresponde a i igual a 3. ¿Ok? Y bueno, igual a 3, bueno, es múltiplo de 3. En pocas palabras. Después, esta última columna, finalmente, esta última columna lo que se hace es calcular los productos f por c. Bien, que serían justamente los resultados que tendríamos acá. Para después, ¿ok? Proceder a sumar cada uno de esos valores. Al sumar esos valores, ¿ok? Obtenemos la suma y después de obtener la suma, se procede a aplicar la fórmula de integración numérica restante, es decir, multiplicar por 3/8 de h.
Y si ustedes agarran este 36,85631, lo multiplican por 3 octavos de h, les tiene que dar este resultado. Es así pues como se aplica de forma tabular este método. En el examen parcial, en el tercer examen parcial, ¿cómo ustedes van a resolver los problemas? Bueno, mi consejo es aplicar justamente el método tabular, ¿ok? Pero bueno, también van a haber preguntas donde tienen que aplicar el método computacional, el método computarizado, el que se enseña con Octet, ¿bien? Entonces, bueno, tendrán que trabajar con esos dos métodos. Aquí está el desarrollo de forma tabular, este es también el mismo desarrollo de forma, sustituyendo pues los valores en la fórmula. Y aquí está pues el resultado obtenido. Les debe dar 16,12.464. Esto es pues entonces el método de Simpson 3 octavos. ¿Ok? Como pueden ver, estos son métodos bastante sencillos, muy fáciles de desarrollar, de aplicar. ¿Ok? Son muy importantes, ya que hoy en día muchas de las calculadoras que ustedes tienen, incluso deben tener ustedes en su poder. Si una calculadora tiene la capacidad de resolver una integral definida, seguramente internamente está aplicando alguno de estos tres algoritmos, o el de Simpson 1/3, 3 octavos, o el de trapecio. Son los métodos básicos o fundamentales para resolver de forma computarizada cualquier integral, cualquiera, incluso aquellas cuya solución no es posible obtener de manera analítica. Con los métodos de integración numérica se pueden obtener sin ningún problema. ¿Ok? Básicamente esos son los métodos. Vamos a ver ahora, ¿ok? Vamos a ver ahora el caso de las integrales múltiples. Bien, integrales múltiples, en este caso nos enfocaremos al problema de trabajar en el espacio tridimensional, en el espacio X, Y, Z. Bien, refrescando un poco lo que se vio en cálculo 3, bueno, fíjense que resolvemos una integral doble. Normalmente lo que se hace es trabajar con sectores o con cuadrículas, ¿ok? Cuadrículas en el plano XY, que si uno después la proyecta a la tercera dimensión, a la dimensión Z, bueno, se van formando esta especie de paralelogramos, pues, ¿ok? Bien, entonces fíjense que, o paralelepípedo, entonces fíjense que después que uno genera estas figuras geométricas en 3 dimensiones, ¿verdad? Que lo que se hace la sumatoria de cada una de estas aproximaciones. Mientras más pequeño sea la base de esta figura geométrica tridimensional, pues mucho más preciso va a ser el resultado final. ¿Ok? Bien, normalmente se puede plantear de la siguiente manera, como la integral de A a B, siendo A y B valores medidos en el eje X, ¿ok? De una segunda integral medida o calculada desde C a D, siendo C y D valores medidos en el eje Y, de una función bidimensional, de una f de XY, ¿ok? Primero por diferencial de Y y después por diferencial de X. Pero eso es alternante. Se pueden primero derivar con respecto a X y después con respecto a Y. O sea, el orden de integración no altera el resultado. O integran desde Y después con respecto a X, o integran con respecto a X y después con respecto a Y. El resultado siempre es el mismo. Finalmente, ¿qué es lo que va a ser más conveniente? Elegir aquel caso que sea más práctico de resolver, mucho más fácil de resolver. Si para ustedes es más fácil resolver primero desde Y y después desde X, pues bueno, elijan ese. Cuando los límites de integración, en este caso, podemos tener los casos en los cuales los límites de integración pueden ser variables o pueden ser constantes. Para efectos de este tema, trabajaremos con el caso o para efectos de este curso, trabajaremos con el caso en el cual los límites de integración son constantes. Si los límites de integración son constantes, la región base es rectangular, ¿ok? O la base de esta figura tridimensional es un rectángulo, ¿ok? Y vendrá delimitada por estos valores, x igual a A, x igual a B, y igual C, y igual D. La integral doble, entonces podemos evaluarla como una integral iterada, manteniendo x como una constante, mientras se integra con respecto a y.
¿Ok? Las fórmulas de integración numérica para una variable pueden adaptarse para una integral múltiple porque las primeras se basan en combinaciones lineales, ¿ok? O combinaciones de valores de la función o suma ponderada de ciertos valores de f de x. Entonces la integral interior se escribe como una suma ponderada de valores de esa función. ¿Ok? Cuando se mantiene una constante variable, luego se suma una adición ponderada de esta suma. La mejor forma de ver esto es mediante una tabla. Fíjense que, supongamos que tenemos una función. No nos interesa saber cuál es la ecuación de la función, simplemente sabemos cuáles son sus valores tabulados. Los valores de la función, una función bidimensional. ¿Ok? Z igual f de x, y. De esa función lo que tenemos son, por ejemplo, para el intervalo comprendido en x desde 0.5 hasta 3.5 y en y desde 0.1 hasta 0.6, si nosotros metemos todos los valores, ¿ok? De esos valores, sacamos todas las combinaciones de esos valores en x y y para esta función, esta sería la tabla de resultados. Donde, por ejemplo, esta celda que ven aquí, esta celda, corresponde a qué? Al valor de z cuando x vale 0.5 y y vale 0.1. Si se fijan bien, todos los valores de esta primera fila corresponden a valores de z tales que x vale 0.5 y y lo vamos variando de 0.1 hasta 0.6. Los valores de z en la segunda fila corresponden a valores, aquellos valores cuya x vale 1, ¿verdad? Y los valores de y los vamos variando desde 0.1 hasta 0.6. Y así sucesivamente. Dada esta información de esta integral, bueno, fíjense lo que nos piden. Resuelvan la integral definida, ¿ok? De f de x comprendida en x. Bueno, en x sería desde 1.5 hasta 3. Fíjense que estos son los límites de integración para acá. Y de 0.2 a 0.6 con respecto a y. Queda menos de un minuto. Vamos a pasar de una vez a la siguiente sesión para continuar con la explicación de este ejemplo. Ok, nos vemos entonces en breve instante.